La Juventus termina su pretemporada con 4 victorias, una derrota y un empate. La último partido en Perth resultó en victoria 2-0, ganándole al Palermo con goles de Yildiz y Arek Milik. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y justo les quiero hablar el día de hoy sobre mis impresiones de este último partido que nos deja ver para el comienzo de temporada que está ahorita a 2 semanas de comenzar, y particularmente algunos de los jugadores que me llamaron la atención más que otros y algunos que continuaron a defraudar. Antes de empezar de lleno, obviamente mi invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Empezando justo con las personas que defraudaron, y en este particular tengo que resaltar a Koop Miners y a Cabal. Son dos jugadores que ya conocemos, pero son jugadores que continuaron haciendo errores que habíamos empezado a ver durante el principio de la gira durante el principio de la pretemporada. Y en este particular son errores en pases fáciles. Y no me estoy hablando de que trataron de hacer un pase filtrado, un pase largo, un cambio de juego y lamentablemente no le salió. No, errores a corta distancia, un pase que terminan regalando el balón o se imaginan un jugador de la Juventus frente a ellos y se la pasan al contrincante. Afortunadamente para nosotros estos son dos jugadores que no son considerados titulares, y uno de ellos está cerca de salir si es que al final se convence de aceptar el Bologna. Veremos por fin si Koop Miners se logra encontrar una solución, pero por ahora nada en el mercado. Ahorita sí, pasando a algunas de las cosas que me gustaría resaltar, y de nuevo vi bien a Douglas Luiz en el juego asociativo y de creación particularmente. Tiene una visión de juego interesante, siempre logra o busca intentar el pase que pocos se esperan, y yo creo que esto va a ser un arma mayor. Obviamente hay que tomar todo esto con pinzas, ya que es al final del día pretemporada, fútbol de agosto y contra un equipo de Serie B. Pero de todas formas, la intención la veo. La cuestión que Douglas Luiz todavía tiene que mejorar la fase de recuperación. Se nota que no es una fase que se le brinda fácilmente, y es algo que también él mismo creo que lo ha resaltado en sus declaraciones. A pesar de esto, Luciano Spalletti al final del partido dijo que lo más posible es que Douglas Luiz se vaya a quedar. Así que bueno, buenas noticias ahí. Esperemos que esto le dé un poco más de confianza y logre resaltar aún más. Me pareció también interesante la dupla de Yildiz y Alahbegovic jugando juntos. Obviamente poco que destacar ahí porque es primera vez que juegan juntos, son dos jugadores, digamos, de creación, de fantasiosos. Solo que sí me di cuenta que en la alineación original habían puesto a Yildiz por la banda izquierda, mientras que Alahbegovic estaría en el central. Y ahí Alahbegovic fue puesto como de enganche detrás de la punta, pero se iba mucho al exterior de izquierdo y parecía estorbarse bastante con Yildiz. Yildiz de vez en cuando se metía en el centro para llenar el hueco, pero se nota que no van a poder jugar juntos si los dos quieren estar en banda izquierda. En mi opinión, es hora de que Yildiz aprenda a jugar en el centro, porque creo que por cuestiones también de carga física durante toda la temporada le va a hacer muy bien el que se mantenga en el centro del campo en vez de estar siempre al extremo y tener que bajar tanto para ayudar a la cobertura. Darle ese trabajo al chico de 18 años que acaba de llegar. También Conceição me pareció muy correcto, y en este particular pues se notó que estaba encarando, que queriendo crear un poco más. Lo vi también generando ocasiones interesantes, y creo que está empezando a encontrar una marca de fábrica de él que se parece mucho a la de Robben, que va por banda derecha, corta hacia adentro y trata de encontrar el gol. Esta vez lo volvió a intentar buscando el poste inferior externo. Si afina ese tiro, podríamos tener en nuestras manos el próximo Robben, que al final siempre hacía la misma jugada. Bien por Yildiz, que vuelve a encontrar el gol, pero muy poco más que destacar en cuanto a su prestación, pero siempre es bueno que el 10 vuelva a encontrar el gol después de un poquito de sequía, a causa también del malestar de la rodilla, que sigue sin volver a resurgir, lo cual es siempre una buena noticia. Kolo Muani jugó de titular primera vez desde que regresó. Tuvo tres buenas oportunidades. La primera, el portero hizo un paradón en una barrida que él hizo para tratar de empujar un centro hacia la portería.
La segunda le quedó muy incómoda, trató de hacer una volea con derecha, al final la pasó por encima del arco. Y la tercera, la verdad es que lo pudo haber hecho muchísimo mejor. Recibe el balón con posibilidad de ver hacia el arco y en vez de tirar hacia por lo menos el marco de la portería, termina mandándola a la tribuna y la verdad es que pudo haber hecho mejor en ese particular. En cambio, su sustituto, quien entró por él, Milik, sigue encontrando minutos y se mantiene sano, que es lo increíble. Nadie hubiera dicho que hubiera podido jugar tantos minutos este verano. Creo que ha jugado más durante la pretemporada, en la gira, que todo lo que jugó el año pasado y quizás hasta el antepasado. Y yo increíblemente me encuentro en una posición que abogaría por su estadía en la Juventus, especialmente si se puede mantener sano como una tercera, cuarta opción de ataque, ¿por qué no? Al final pesa absolutamente nada en el balance y se nota que tiene una visión del área diferente, tiene que él también aprender a moverse menos para no desgastarse tanto, pero entiende un poco más en cómo leer los centros y al final se llevó su gol. No solamente eso, sino de los 25 minutos que jugó, pues se vio muy asociativo y consiguió la red dos veces. Le anularon uno y se pudo llevar a casa uno, que es su primer gol después de 813 días desde el último gol que anotó. Por parte de los sustitutos en el segundo tiempo, se nota que Segrova está mucho mejor, los driblings le resultaban más, se veía mucho más rápido, hizo un slalom ahí de repente en el centro del ataque donde se quitó a tres, iba a ser un golazo si no fuese por la barrida en el último segundo del defensa del Palermo, que termina empujando el balón hacia tiro de esquina, que de todas formas consiguió que al final se lesionara el portero visitante porque chocó el portero con el defensa. Obviamente es un amistoso, no queremos que se lesionen, pero da a buen esperar para la temporada. Yo creo que Spalletti está considerando también quedarse con el Kosovar y quizás utilizarlo más a menudo durante el campeonato. Por parte defensivo hay que rescatar y resaltar a Perín, muy bien, fue llamado en causa poco, pero las pocas veces que fue llamado en causa, realmente hubo dos veces peligrosas por parte del Palermo, hizo paradas muy importantes, nada fáciles y mantuvo el arco en cero, que es algo que en general se mantuvo durante la pretemporada con excepción del partido contra el Inter. El desempeño de Perín es una bocada de aire fresco comparando lo que tuvimos que ver en el partido pasado. Si solo se pudiera mantener sano Perín, quizás se podría ser el titular. Mi opinión es que mientras no llegue un nuevo portero, Perín será el titular al comienzo de la temporada. Y por mucho, pero por mucho, el mejor del partido, en mi opinión, fue Celik. Único, aparte de Perín, en jugar la mayor parte del partido. Creo que jugó 85 minutos y fueron 85 minutos de un desempeño muy, pero muy alto, corriendo por todo el campo, prácticamente incansable. Al final salió y yo creo que todavía tenía un poco de gasolina, pero obviamente hay que gestionar los minutos para que no se haga sobrecarga. Muy propositivo en el ataque, con diferentes opciones, no solamente en términos de centros, de pases filtrados, de tiros que nadie se esperaba, del cual vino también el gol de Yildiz. Celik tira, rebota en el defensa, le regresa otra vez a Celik, quien la pasa hacia atrás en un pasecito de la muerte a su connacional. Y también correcto en todo el campo, como pocos, porque también hizo la parte defensiva, bajaba y recuperaba balones, y especialmente a este punto del campeonato, tener ese tipo de resistencia física llama muchísimo la atención. Esperemos que lo pueda aguantar. Hay vestigios, de repente uno se da cuenta y no quiere creerlo, pero hace recordar a un Lichtsteiner en sus mejores momentos. Esperemos que eso sea y pueda seguir creciendo para llegar a ese punto. De todas formas, como dije, para mí el mejor del partido, no solamente en la parte ofensiva, sino en la defensiva, y se nota que tiene muchas ganas de ganarse un puesto titular. Habrá que ver, obviamente, si al final en el calciomercato no llega nada por izquierda, que cómo va a resolver Spalletti, porque de nuevo, cuando Celik juega por izquierda, no se ve este Celik. Él es mucho más eficiente por parte derecha y creo que arriesgar eso, moviéndolo a la izquierda simplemente porque no se trajo nada del mercado para cubrir esa posición, sería un grave error. Díganme ustedes qué les pareció el partido, qué cosas les gustaría resaltar que quizás a mí se me olvidaron. Muchas gracias por su atención, los leo con mucha atención. No se olviden de dar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.